Hola amigos, buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos en un programa más de Tiempos y Palabras, aquí platicando con Mario Velázquez Jaén. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues aquí reuniéndonos para platicar de otra curiosidad que nos atrapó y bueno, pues... Y aquí extrañando a nuestro buen amigo Arturo. A don Arturo Moreno, que ha tenido una serie de tareas que le han impedido estar con nosotros, pero esperamos que ya pronto se reincorpore y venga aquí a platicar sobre estos temas que elegimos para charlar con usted. Y pues Mario, hoy elegimos un tema por demás curioso que muy pocas veces se aborda, y yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que es el desarrollo de la historia del país y de la tecnología y la ciencia, y de la historia y la ciencia del mundo, el sistema métrico decimal. Pero elegimos este tema porque el 15 de abril de 1857, bajo la presidencia de Comonfort, se adopta el sistema métrico decimal en la República Mexicana, y es 4 años después, el mismo día, pero por disposición del presidente Benito Juárez, cuando se oficializa su adopción y se empieza a usar. ¿Esto qué significó? Muchísimas cosas y cambios muy sustanciales en la ciencia, la tecnología, el comercio, la educación y pues muchos derivados culturales del país y del mundo, Mario. Pues la posibilidad de poder traer tecnología, arquitectura principalmente, desde otros lugares, ¿no? Pero a ver, aquí yo te haría la pregunta, y también la trajimos de Inglaterra y luego de Estados Unidos, y acá si venía de Francia o de España, venía en centímetros, metros, kilómetros, litros y gramos, kilogramos. Y si venía de Inglaterra, que estaba abriendo punta, que traía una inercia muy fuerte por la revolución industrial, entonces nos llegaban, si eran en distancia, en pulgadas, en pies, en yardas, en leguas terrestres y marinas. El segundo no, el segundo sí, todos lo tienen igual. Sí. Exacto, ya en el mar. Pero también nos llegaban en libras, libras, pies. Pies para medida de distancia, pero en peso eran en peso, libras, onzas, libras, onzas, arrobas, volumen en pintas. En pintas, ¿cómo le llaman? Le escriben cuartos le llaman. Cuartos. Que viene a ser poquito menos galones. de un litro. Galones, que son ¿cuánto? Un galón tiene 3.60 y tantos, algo así. Casi 4 litros. Casi 4 litros de algunas tiendas, porque te dan los litros de 800. Bueno, tampoco hay litros de litro. Entonces, bueno, son litros muy de algunas tiendas, ¿no? Tampoco hay kilos de kilo. Pero ese sería un sistema métrico convencional. Pero sí, nos llegan de dos lados. En esa pugna, por ejemplo, los tornillos se miden en grosor, en pulgadas, en cuerda, listón, exacto, profundidad, distancia del listón. Y todo en pulgadas. Y son acuerdos y normas internacionales. Y no hay otra. Aquí. No, también hay en milímetros. De hecho, en tornillería tenemos el tornillo milimétrico y el tornillo estándar. Sí. Pero quiero decir, comercialmente predomina el tornillo en pulgadas. Debes ver cómo sufre uno con eso. Exactamente. Si bien hemos llegado a familiarizarnos con la medida de la pulgada y del pie, que son los más comunes, y la yarda, la pulgada 2.54 centímetros, el pie 2.54. Sí. Y sale justamente de la medida de una pulgada. Y ese es el origen de las medidas. Primero, los referentes que tenemos. La pulgada era el codo. La pulgada era del mentón al extremo
No, ese es el metro. No, la pulgada. ¿La pulgada? Sí, también tenía una medida de aquí al punto pulgar, no, del dedo cordial, pero... sí, porque ahora el metro también lo tomamos aquí. Sí, ya, pero desde aquí hasta Mira, acá. desde aquí se ve. Sí, pero claro que la extensión de mis brazos era diferente de la de alguien más alto o de alguien más pequeño. Claro. Y Entonces, generalmente el referente era el rey. Mira, se aquí unificó. tenemos un metro. Ve. Ándale. Y la pulgada es desde aquí, la pulgada son 914 centímetros o equivalente, y el metro, siempre y cuando no sea de tienda de telas, el metro es de 100 centímetros. Entonces, bueno. Pero fíjate que la diferencia en medidas pues tiene que ver mucho por la cuestión política y la cuestión de dominación de países. Claro. Por ejemplo, la cuestión de asumir ya un sistema de medidas ya decimal, pues se hace en Francia. ¿Y en qué época crees? Poquito antes de la Revolución Francesa Empieza. Luis XVI le encarga a Lavoisier, Así es. que era economista y físico, Principalmente físico, que fuera preparando un sistema de unidades de medida que uniformara toda esa arbitrariedad que ocurría. Porque sí, se medía por el brazo. sí. Entonces el rey tenía que estar pendiente en las construcciones, era porque era el brazo del rey el que daba la medida para la continuación. Luego la cuarta, la gema, Sí. que todavía yo recuerdo en mis... Y en cuestiones del mercado, pues, el cuartillo es lo que te iba a y una decir. mano de limones, una mano de La gruesa de naranjas. la gruesa. Pero además una medida muy mexicana y muy bonita. ¿Cuál es? La sardina. La sardina. Ese molde de sardina, de la sardina con jitomate, que seguimos saboreando actualmente, ya vacío se convirtió en molde de pan, y es una medida. Así es. Mucho pan popular y mucho de la sierra y la huasteca hidalguenses, hay panes que los hacen en ese molde. Un pan de sardina se llama, pero también servía como medida de granos, de frijol, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, El equivalente a 1 kilo, más o menos, ¿no? en mi Lo ponían, lo llenaban de frijol, no lo sacudían, corrían la mano para emparejarlo, y ahí está, ¿no? Sí. El cuartillo, ¿a cuánto equivalía el cuartillo? Era un bote de 2 litros. No, el cuartillo había de madera y había de lámina. De lámina, pero el equivalente eran 2 litros. ¿Sí? La gruesa, la naranja, yo recuerdo en mi cercana niñez que la naranja se vendía por gruesas, 144 naranjas, 12 veces 12. Y ese 12 era el 8 y el 12, la división entre 8 y entre 12, todavía funcionaba hasta principios del siglo XX. En algunos lugares, sobre todo... No, todavía en el siglo XX. Sí. En el siglo XX yo recuerdo, íbamos al mercado y se compraba por docena y por gruesa las cosas. Docena y gruesa. Docena y gruesa, la gruesa era para toda la semana. Sí. Una gruesa de naranja, como pesaban las naranjas. Sí. Y hasta últimamente que lo pusieron de moda las tiendas de... El litro, los litro de litro, y en las cantinas, las yardas. Las yardas para medir la cerveza. Que era un vaso con un cuello largo de 1 yarda exactamente de altura. ¿Sí? Entonces con esa yarda era lo que vendían al paisano y las cruzadas de yardas. Sí. Entonces 2 yardas y ya estabas a 3 kilómetros de distancia, ¿no? Exacto. Y luego también, siguiendo con las bebidas alcohólicas, hoy se maneja mucho en los bares la onza. La onza y la pinta. La onza como medida de licor fuerte. Así es. Una Pues onza. la preparación de cócteles todavía es por onzas. Es por onzas. ¿Qué será la onza? Equivalente a 1/4 de un vaso, ¿no? Más o menos, como más o menos una quinta parte de yo un creo vaso. que unos 125 mililitros. Sí, 126 y pico por ahí. 126 mililitros, es decir, una quinta parte de un vaso promedio en casa. Una pinta es un poquito menos. Menos que una Sí. onza. Pensé que era más, fíjate.
Si por ejemplo todavía los motores de combustión interna de las podadoras, por ejemplo, se agréguele una pinta de aceite al motor, para la gasolina, y la gasolina es una pinta, y es una pinta y una onza, creo, de gasolina, ¿no? Entonces, muchas de las recetas que encontraban en los almanaques era una costumbre. Las recetas de cocina no eran con gramos, no, cucharadas, cucharada y pizca, taza, media taza, pizca, pulgada. Todavía en Yucatán acostumbran llamar pulgada a lo que prenda el dedo pulgar con el índice. Una pulgada de pimienta, una pulgada de orégano, todavía tienen esa medida. Así es. Pero además te acordarás, por referencias, no estoy diciendo que lo hayas vivido, aunque es posible que sí, y ahorita explico por qué. A ver. Los grandes almacenes de México regalaban, como después regalaron calendarios, que ya se perdió esa costumbre que era tan bonita, regalaban sus almanaques. ¿Qué eran los almanaques? Eran unas revistas para el hogar, pero con lecturas curiosas tanto para el señor de la casa como para la señora de la casa. Es decir, había recetas de cómo preparar un insecticida casero para ahuyentar a las hormigas, veneno para roedores, y había recetas para la cocina. Estas para las señoras y las otras recetas para los señores, o recetas de bebidas, cómo preparar un licor de membrillo. Pero también tenía unas tablas de conversión. Eso es lo que te quería decir. Sí, las tablas de conversión eran muy interesantes. Sí, las tablas de conversión, y muchas de las recetas, tanto para los señores como para las señoras, venían en medidas de onzas o de cucharitas o de... Pero te voy a decir la más curiosa. ¿Cuál? ¿Sabes cuál es? La gota. O sea, ¿cuál es el volumen de una gota? Un gotero pequeño te la da... Sí, pero resulta que, esto te lo platico como una experiencia, resulta que estábamos en una cuestión de un protocolo de laboratorio para un análisis de alguna sustancia. Entonces teníamos que medir la cantidad de gotas porque no había otra forma. Había micropipetas, ¿no? Pero decían, bueno, es que el método decía tantas gotas. Entonces, a la hora de traducirlo en México, decir el equivalente a una gota, ¿cuánto mide? Entonces hicimos la práctica con capilares diferentes, ver qué el tamaño de gota era. Llegamos a una conclusión que, de acuerdo a la gravedad en el lugar donde estamos, la gota es prácticamente el mismo volumen. O sea, si haces una gota en la Tierra, va a ser un volumen determinado. Si la haces en otro planeta, cambia obviamente la fuerza de atracción y el volumen va a ser diferente. Y en la misma Tierra, una gota al nivel del mar va a ser diferente que una gota a 2000 que a 2000 y tantos metros como estamos aquí, ¿no? Sí. Entonces es todo esto es una ciencia, y la ciencia del medir es una ciencia maravillosa. Desde luego. Es una ciencia maravillosa porque es lo que ha permitido al hombre, pues desde la construcción de las pirámides de Egipto y quién sabe qué tantas cosas más atrás. Exacto. Las medidas en Egipto, por ejemplo, la cultura egipcia es la que arroja, es una de las culturas más antiguas que arroja ya medidas muy concretas. El brazo egipcio. El brazo, instrumentos de medición como el inclinómetro. Aquí tenemos un inclinómetro. Esto lo utilizaban para cortar madera o para cortar piedras, y aquí les daban el ángulo. ¿Sí? Entonces aquí llevaba la cara, se iba inclinando. Y actualmente, bueno, pues es un instrumento ya más de precisión. Se utiliza mucho para orientación de antenas parabólicas. Entonces la antena parabólica debe llevar un nivel de precisión muy exacto para poder captar el satélite en el punto adecuado, en el lugar adecuado, y la inclinación al satélite cambia dependiendo del lugar en la Tierra donde estés. Así es. Y bueno, se llama el azimut.
Otra medida egipcia antigua que se conservó en el mundo por mucho tiempo era la medida del tiempo, la clepsidra. La clepsidra. Que era un depósito de agua con una perforación pequeña que goteaba. Así es. Y justamente en la medida en que se iba vaciando, iba midiendo el tiempo. Y el gran invento fue que detectaron que conforme bajaba el nivel, las gotas se espaciaban. Entonces alguien logró mantener el mismo volumen de agua, ¿sí?, en el recipiente principal para que nunca variara esa presión y tener una exactitud del tiempo. Después vino el reloj de arena, vino también las velas marcadas, y un invento bien interesante, porque estaba una vela y llegaba el momento en que la vela quemaba un pabilo y caía el pabilo, la cera, la apagaba y sonaba una campanita. Entonces era un cronómetro ya que se tenía en ese momento. Ya después empezó a ver lo que fueron los relojes de péndulo, los relojes pendulares. En los relojes de péndulo ya tenemos la cuestión del periodo, ¿no? Sí. Y se inventa la rueda de escape, se inventa la cuestión de no. Bueno, primero las pesas. Las pesas que son se subían con una cadena, y en la medida en que se iba desenrollando, dependiendo del tamaño del reloj, iba provocando. O sea, la fuerza potencial que genera el peso es lo que mantiene la presión para que la rueda de escape vaya cayendo con una pieza que se llama el áncora, que va haciendo la áncora. Estoy seguro que me entendieron más a mí, porque yo no sé de estas cuestiones técnicas. Yo digo, el péndulo bajaba y eso así. Ahora, ¿cómo se controla el tiempo ahí? Por la distancia del péndulo. Entonces la masa del péndulo se sube o se baja dependiendo de qué tan preciso quiere ser el reloj. Exacto. Pero encontraron un dato interesante. Nada más déjame decirte esto. Un tío que era acucioso y era inventor, él cuidaba el reloj de Izmiquilpan, del Palacio Municipal, y manejaba relojes, y tenía un reloj de péndulo que, para regularlo, porque no había entonces estas cosas electrónicas, para regularlo él sí tenía su propio reloj perfectamente acoplado. Entonces en el péndulo tenía un tornillito, uno de los que tenían para subirlo o bajarlo y aumentar o disminuir el tiempo de oscilación. Así es. Pero fíjate que hay un dato interesante ahí. La vara del péndulo, si es metálica, debe de ser de una aleación que tenga el mínimo de coeficiente de dilatación. Quiere decir que crece o se retrae dependiendo de la temperatura. Exacto. Entonces resulta que en época de calor aumenta y cambia el tiempo. Entonces la precisión de estos relojes pues tenía una precisión no al segundo, pero sí más o menos 5 minutos, lo cual ya era muy bueno en ese momento. No, desde luego. Entonces luego viene en las cuestiones de navegación, a donde tienes que saber el tiempo del cual partiste para conocer la hora en la que estás y la observación de la polar. Y tu relación con entonces eso te da la posición en los meridianos en que estás. Y eso era mediante este aparato marino que se llama sobrestante. Sextante. El sobrestante era el oficial que manejaba estos. Entonces resulta que a alguien se le ocurrió inventar primero un reloj con un muelle que sustituía el péndulo. Primero el muelle era vertical y pues tenía todos los problemas, porque en momentos de mares no era nada preciso. Y a alguien se le ocurre hacer un resorte en forma de espiral y se desarrolló eso que vemos en los relojes, una ruedita que va y viene, va y viene, va y viene. Eso fue el invento del siglo. Hasta hace muy poco. El invento del siglo, ¿no? Y más aún. Actualmente son curiosidades ya de snobismo. Pero esto funcionó hasta los años 60 tal vez. No, sigue funcionando. Pero los relojes de pulso, los más finos, no había, los más avanzados eran así. Dabas la cuerda y lo que hacías era comprimir ese resorte. Y es en los años 60 del siglo pasado, por ahí más o menos,
cuando empiezan a desarrollarse los relojes de pilas. No, primero vinieron los automáticos. Los automáticos. El automático, cuando tú mueves el reloj, se mueve un balancín y está constantemente dándole cuerda. Hay una anécdota de un maestro que era muy, muy tranquilo. Entonces otro amigo le regala un reloj de estos automáticos y llega y le dice: oye, Carlos, fíjate que el reloj que me diste se para. ¿Cómo? Sí, se para. Pues vamos a llevarlo a que te lo cambie. Me lo llevan. No, pues el reloj está bien. Le dice: oye, Luis, lo que tienes que hacer es mover la mano porque funciona así, ¿no? Sí. Entonces son de las anécdotas de los relojes. Después el balancín, fíjate, lo curioso es que a alguien se le ocurrió, seguramente un suizo, cuando empezaron los electrónicos, que requieren pila. Entonces el balancín, en lugar de dar cuerda, es un microgenerador eléctrico que carga una batería que mantiene funcionando el reloj. Entonces son relojes infinitos. O sea, ese reloj nunca le vas a cambiar la pila. Ajá. Por lo tanto dejaron de fabricarlo. No, ese sigue fabricado. Se fabrica solamente para cuestiones de navegación aérea, para marítima y seguramente para cuestiones espaciales, ¿no? Sí. Pero bueno, Mario, México adopta en 1857 y confirma en 1861, un 15 de marzo, el sistema métrico decimal. Pero ¿de dónde viene? Antes España se manejaba con estas medidas de el brazo y otras medidas que eran muy irregulares. Pues Francia en la época de la Revolución Francesa, mientras en un lado estaba funcionando la guillotina, se reúne el equivalente al Congreso y acuerdan crear el sistema métrico. Retoman lo que decimos. Bueno, lo retoman. Pero es por el rey depuesto. Pero ese se llamaba el que encabeza el grupo, que formaba parte. ¿Era Lavoisier? No, Condorcet me parece. Condorcet es el que empieza a establecer. Lavoisier y Condorcet. Eran los dos. Ellos establecen ya. Recordemos nada más, perdón, entre paréntesis. Recordemos que en tiempos de Luis XVI, en los últimos años de la monarquía, también estaba ya en boga todo el racionalismo. Hay un número de Lavoisier, por cierto. Sí, estaba el racionalismo desarrollándose en su apogeo, y los enciclopedistas con ese ideal de y los grandes astrónomos. Exactamente. Entonces no era tan ocurrente. El metro, la madre del metro es la astronomía. Sí, no era tan accidental ni ocurrente que Luis XVI hubiera pedido a estos científicos que empezaran a trabajar un sistema métrico y que se ocupara de las medidas de distancia. Sí, porque era un relajo, imagínate tener un terreno y alguien medía con su codo y el otro medía con el codo. El que tenía más grande el codo es el que se llevaba el mejor pedazo. Y luego venían las guerras, hubo guerras por esto. Luego, la otra medida de distancia, medida de tiempo y medida de peso. Hasta mucho después se empieza a regular la medida de capacidad. De líquidos o de granos o cualquier otra cosa. Pero ¿cómo surge en la revolución el sistema métrico decimal? Sí, porque tenían que tener un patrón, ¿no? Tenían que tener un patrón. Y el patrón define que sea la 10,000ª parte de medio meridiano tomado desde el polo, del Ecuador. Lo cual en ese momento ya no había que ir a medir hasta allá, ¿no? Sino simplemente midieron una parte muy pequeña, pero no lo midieron en metros, sino lo midieron en grados. Entonces, de esos grados definieron cuántos grados conformaba la 10,000ª parte, y eso se define lo que es el cuarto del meridiano terrestre. Recuerdo esa definición. Esa es la anterior. La actual definición es otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente, pero que no se disocia de aquella medida. Es más, una medida tuvo que ser con base en el cuarto
en la 10.000ª parte del cuarto de meridiano terrestre, y que se midió desde Montjuic en Barcelona hasta el norte de Francia. Se calculó y terrestremente lo fueron midiendo en asociación científicos españoles con científicos franceses. Pero aquí viene lo que decías al inicio, porque hay dos sistemas, porque los ingleses no estaban de acuerdo con los franceses, entonces dicen, no, nosotros no porque era una forma de hegemonía. Pues la hegemonía no les permitía asumir un sistema francés, entonces fue creciendo lo francés. Lo francés pasó a Estados Unidos, una parte, pero también se asume una parte del sistema inglés. Que es la predominante actualmente. Y en México tuvimos los dos sistemas. Yo diría tres: el español, Ajá. que es el que nos deja las arrobas, la gruesa y este tipo de medidas. La yarda, para medir la tela se vendía por yardas en algún momento. Entonces era el sistema español que lo empieza a regularizar Alfonso X el Sabio, para variar, el gran legislador de Castilla. El fundador de Castilla. Sí, y además legislador, y además escritor, y bueno, un tipo brillante. Abogado. Pero siguen ocurriendo muchas medidas irregulares, y justamente cuando viene el sistema métrico decimal es el que convence y empieza a ser adoptado. Se generaliza, ¿no? Porque sí. Yo creo que los dos tienen sus bondades, ¿no? Actualmente, por ejemplo, mucho del maquinado de motores, de precisión en motores, cilindros automotrices, tornillería, viene definido en milésimas de pulgada. Si por ejemplo dices, el primer ajuste del motor tiene que ser tantas milésimas de pulgada, entonces lo llevan a rectificar, meten a la máquina rectificadora y le bajan los milésimos. Algo que acabas de decir interesante: se miden por milésimas de pulgada, y la milésima es una concepción decimal. Sí. Mientras que recordemos que... Sí, de hecho es la transición del sistema inglés, en lugar de cuartos, 16, por aquí lo tenemos. Lo que es una pulgada tiene 4 cuartos o 8 octavos, 16, 16, 32, 32 avos, ¿no? Sí, exacto. Y algo curioso es esto. Luego viene el 64 avo. Mientras Inglaterra mantuvo esta división en su moneda, hasta hace poco su moneda se manejaba por libras, chelines y peniques. Así es. Una libra, no me acuerdo muy exactamente, cuando tuve oportunidad de estar por allá en los años 70 del siglo pasado, perdón, todavía estaba vigente este sistema y era complejísimo. Llegaba un momento en que de plano poníamos la mano por las monedas y que recogieran lo que debían, porque eran 8 chelines y 12 peniques por chelín, algo así. O sea, una libra se dividía en 8 chelines y un chelín y 12 peniques. Era complejísimo para nosotros tan habituados a manejar. En una lógica completamente diferente. Total. Y fíjate que esta confusión en los sistemas... Pero nada más, en Estados Unidos sí impusieron el sistema decimal en su moneda. Así es. Pero con esto de la internacionalización, la unificación del mundo, la globalización del mundo, pasó algo muy curioso, fíjate. Se echan a la construcción de una sonda que fue a Marte. Entonces, a la hora de diseñarla, la mandaron con sistemas equivocados. Resulta que el sistema de aterrizaje era inglés y el control era decimal. ¿Qué pasó? Se estrelló. Entonces son de las cosas que dices, bueno, todavía siguen pasando, ¿no? Efectivamente. Entonces eso nos lleva a pensar y a repensar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el auto europeo, inclusive las llaves de tuercas que encuentras, pásame la inglesa, ¿no? Pásame el estándar, pásame las de 4, sus medidas pásame las de media. En función del sistema. ¿Por qué? Porque la tecnología creció tanto en el lado decimal como en el lado inglés. Los autos ingleses, pues obviamente la mayoría, no sé si ahora todavía, yo creo que ya no,
vienen con medidas inglesas, ¿no? No, yo creo que sí, no, todavía. Pero es que, por ejemplo, el MG, por ejemplo, se arma en Japón y Japón tiene el sistema decimal. Métrico decimal. Métrico decimal, sí. Entonces, los autos japoneses, bueno, todos vienen con ese sistema. El auto chino, todos vienen con sistema métrico. Sí. Sí, porque les interesa vender, no les interesa tener hegemonía sobre el sistema métrico decimal. Sí. Pero los sistemas de medida que llevó a formar una unidad, un sistema de medida, es el conjunto de parámetros, de patrones necesarios para poder tener la medición, los cálculos y el diseño ingenieril que se requiere para cualquier cosa, ¿no? Entonces viene el MKS, metro, kilogramo y segundo. Exacto. Y después el sub es el litro. El sub es el centímetro, gramo y segundo. Claro. Que el equivalente en el inglés, cual viene siendo el MKS, es el pie, la pulgada y el segundo. Ahora, hubo aquí algo curioso. Bueno, espera, fíjate, hay una cosa muy curiosa, muy curiosa. Resulta que el diseño arquitectónico, los estándares todavía hoy de muchos tabiques que compras y de muchos azulejos vienen en medidas inglesas. Así es. A tal grado que, por ejemplo, si tú diseñas una casa, tienes que darle la dimensión del piso que vas a cubrir para que quede exactamente los cuadros. Lo tienes que hacer en el sistema inglés. Si lo haces en el sistema americano, te va a faltar o te va a sobrar material. Sí, o vas a estar cortando los azulejos. Lo mismo, por ejemplo, en las techumbres. En las techumbres se utilizan lo que es las viguetas. Ya hay vigueta que viene en inglés y que viene en americano. Cuando la compras o la pides, te dicen en qué sistema la quieres, ¿no? Sí, en centímetros. Y te dicen de tantos metros, de tanto. Y inclusive te venden patrones. Venden patrones equivalentes a los patrones del metro, pero una medida de 40 centímetros, precisamente para arquitectura. Bueno, el tabicón, Sí. el gris, mide 40 centímetros por 20, por tal. Bueno, los adobes. Otra, las televisiones, las 20 pantallas pulgadas. se venden por pulgadas, es decir, el diagonal. Las pulgadas miden la diagonal. Por ejemplo, esta es creo que de 8 pulgadas, esta tablet. Es de punto a punto, diagonal. Es como se mide, se calcula la pantalla. Y en todas las televisiones así es como se están midiendo. O sea, y ya nos habituamos a eso. Compramos una televisión de tantas pulgadas. Eso es algo. Y si ven el fútbol americano, los aficionados a este deporte tienen un manejo espléndido de las yardas, pero cuando uno le dice, a ver, aquí en el terreno una yarda, ¿cuánto equivale? Muchos no lo saben. Sí, pero saben bien que son yardas por avanzar. Exactamente. O sea, esta es la primera de 10, segunda de 10, 10 de 10, gol de campo, ¿no? Exactamente. Ahora, hubo algo muy interesante, el establecimiento de las unidades de medida. Es decir, el sistema ya estaba definido, era el sistema métrico decimal. Métrico, del griego decimal, metrón, porque es de 10. Metrón, medida, que sirvió para nombrar la unidad básica de la medida de distancia. Es decir, este espacio de la 10 milésima parte del cuarto del meridiano terrestre. O el equivalente después a qué. La longitud del metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299.792.458 de segundo. Que es lo que yo suponía. Definitivamente, entonces sí, me da la razón. Se tuvo que regularizar ahora ya con la tecnología y la ciencia avanzada. Se tuvo que establecer un patrón mucho más riguroso. Inclusive acuérdate que cuando con la Revolución Francesa se legitima el sistema métrico decimal, la Asamblea Francesa lo adopta y lo instituye. Y el coloniaje es de Napoleón. Pero él se enojó, a él no le convencía el sistema métrico decimal, lo tuvo que aguantar porque ya estaba tan generalizado que se hubiera
confrontado muy gravemente con funcionarios científicos y pueblo. Y como ellos seguían el racionalismo, el modelo científico, entonces en ese cientificismo, pues asumían las cosas que eran comprobadas y comprobables, ¿no? Exacto. Pero el asunto es ¿cuál iba a ser el modelo? Porque un metro pues era una medida que conocemos, y había que establecer un patrón que de tal manera el metro que se midiera en París fuera el mismo que se midiera en Burdeos, el mismo que se midiera en Lyon o que se midiera en Alsacia. Así es. Entonces encuentran una aleación de iridio, platino y lidio, que se supone la fotografía, que se supone que es más difícil de alterarse por cambios. O sea, los cambios de temperatura afectan muy poco su coeficiente de dilatación. Y ese patrón se reprodujo primero en Francia y después en los países, porque Francia invita a países europeos y luego de España va llegando a América, invitan a incorporarse al sistema métrico decimal y se reproduce ese patrón de medida, el metro. De hecho, todos los países lo deberían de tener. Sí. Ahora, también hay otra cuestión. ¿Cuál iba a ser la unidad de medida? Ya estaba el metro, sí, pero ¿cuál es la unidad de medida? El centímetro, es decir, la centésima parte del metro. Sí, el metro tiene 10 decímetros. El metro tiene 10 decímetros, 100 centímetros, 1000 milímetros. ¿Cuál era la medida? Y 1 millón de micras. Y luego para arriba tenía el decámetro, los 10 metros, el hectómetro, 100 metros, el kilómetro, 1000 metros, y después de allí van a derivarse las medidas de superficie. 100 metros por 100 metros dan el hectómetro. Y 100 metros por 100, no, el área. 1000 metros 100, por 1000 metros. No, 100 por 100, 10.000 da la hectárea. Sí. Eso es lo interesante. Entonces, ¿cuál iba a ser? El centímetro era demasiado pequeño para constituir la unidad de medida. Bueno, te quiero decir que en México todavía encuentras escrituras que están vigentes. Las encuentras todavía en yardas. Y la otra medida que se aplicaba en Estados Unidos, el acre. Que la verdad yo no, ahorita la pensé, no lo pensé antes si no hubiera buscado el equivalente actual. Debe de ser el equivalente a la hectárea. Más o menos. Metros más, metros menos, más bien metros menos generalmente, ¿no? Es como los billones y billones, no es lo mismo. Sí. Ahora, se acordó entonces estandarizarlo en el metro, de allí para arriba los múltiplos y para abajo los submúltiplos. Pero lo mismo pasa con las otras dimensiones. Esta era la de distancia, faltaba la de peso. La de masa. La de masa. La de masa se mide en kilogramos. Kilogramos como la unidad. Como la unidad exactamente de lo que da 10 por 10 centímetros de agua. Un cubo de 10 centímetros por lado de agua destilada. Es lo que equivale a 1 kilo. A 1 kilo. Que por cierto, si ese kilo te lo llevas a la luna, no va a pesar lo mismo. Bueno, y ¿te acuerdas que de pequeño siempre era, a ver, dime, tú que eres tan inteligente, ¿qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Y entonces, lo mismo. Pues si me cae 1 kilo de plumas, lo que pasa es que la masa es diferente. Va a ser diferente que si me cae 1 kilo de plomo. Sí, pero eran los juegos que nos poníamos en la primaria, me acuerdo. También se estableció un molde de esta aleación para dejar establecido cuál era el kilo y que pesara lo mismo 1 kilo aquí que allá, en diferentes lugares. Luego la potencia se midió en caballos, en dinas. Pero mucho después, la siguiente medida fue... Curiosa, fíjate, la dina, ¿sabes lo que era? ¿Qué era? El peso que logra arrastrar un insecto de tales y tales características de tantos días de nacido a través de un centímetro determinado. Eso era el trabajo, ¿no? Entonces, unas definiciones, pero bien extraordinarias. Bueno, era lo que tenían observable para poder... Cuando vienen el tránsito de las carretas a los carros, bueno, pues empezó a medir en caballos. Caballos de fresa. ¿Sabes cómo era un caballo? ¿Cómo o sea, colgaban un recipiente con arena y le iban agregando hasta que el caballo ya no podía
y en ese momento decían, bueno, este es un caballo de fuerza. Si puede cargar 110 kilos, Así es. hasta allí en caballo de fuerza. Y ya se quedó. Y hasta la fecha tú ves el catálogo de un carro y te dice el motor produce tantos caballos de fuerza. Pero ya en electricidad no, en electricidad viene en watts. Que otro día hemos de hablar de las medidas. No, es que el mundo de las dimensiones Pero bueno, es terrible. en Mira, esto aquí tenemos equipos, del métrico decimal. tenemos equipos eléctricos, tenemos equipos de metros manuales y tenemos un estos equipo de que metro. comentábamos que tú me dices que todavía se venden, Sí, que los hay de 3 y de 6 metros. Yo recuerdo que mi abuelo lo usaba mucho para... y esto hace lo mismo que esto. Él manejaba la carpintería. Nada más que esto, vean, hay una luz láser y ahí nos dice que ahí hay 80 centímetros. De aquí. De aquí, desde punto acá, de piso de la mesa arriba, unos 67. Entonces tenemos Que eso. esto es el último grito de Ya la es- tecnología. Y ya actualmente los celulares ya hacen lo mismo, ¿eh? Ajá. Todo esto que vemos aquí, ya prácticamente un solo aparato lo puede medir. Claro. Claro, definitivamente. Ahora, en el métrico decimal, la tercera dimensión que se medía era el tiempo. Entonces, la distancia, la masa, y, es decir, El segundo. gramos, kilogramo. El kilogramo era la unidad. De allí hasta abajo, 1000 gramos hacían un kilogramo. Que el segundo, ¿sabes equivalente que es? ¿A qué? Al latido de un corazón, en estado de tranquilidad. Uy, O el entonces, decirlo, ya no existe ahora, o el entonces. decirlo verbalmente, en español en el caso, 1101 equivale a un segundo. Entonces, si tú quieres medir en 2 segundos, dices 1101, 1102, 1103, y ese es el equivalente a 3 segundos. No, porque ya le aumentaste al 2 y al 3. 2, 3, 1, es la misma sílaba. Ajá. No cambias. Cuando ya metes otra sílaba, por ejemplo, 1123 ya no es. Ahora, ¿cuál fue la unidad de medida del tiempo? Pues el segundo, la hora. La hora. La hora. La unidad de medida de ahí para abajo. Pero la hora, ¿de dónde viene? A ver. De haber dividido El día. el día completo entre un amanecer y una noche. No, amanecer. De amanecer a amanecer es 24 horas. Pero ¿por qué 24? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 2? Porque es el mismo número de... O sea, tiene su razón, ahorita no recuerdo. Creo, sin estar seguro, creo que tiene que ver con la rotación de la Tierra y los usos horarios convencionales. Pero eso ya se hace después. Ya se hace después, vamos a averiguarlo y ya se lo comentaremos. Sí, el mismo, también el número de días. Ujú. Los 365 corresponden a un ciclo la completo traslación. que puede ser entre equinoccio y equinoccio, solsticio. ¿Sí? Y ahí es a donde se empieza a manejar eso. Por eso es tan importante en la época prehispánica en México, los grandes observatorios, yo diría también en Y su Europa. división calendárica. Y en Europa también, porque Claro. por ejemplo en el caso de esta gran escultura del Panteón, también coincide el sol en un día. Sí. No, Y si contamos el número de casetones que tiene arriba, seguramente tiene que estar relacionado con el número de días. Y hay otro asunto, tanto edificios europeos, sobre todo renacentistas, como edificios prehispánicos, particularmente en la cultura maya, tenían mucho que ver con el sol, que ciertos días de cierta temporada del año entraban perpendicularmente al atardecer a una hora determinada. Entonces, con eso y la observación permanente, sabían que se había cubierto un año, y su medida calendárica era de eran meses de 20 días Así es. que daban 360 días, Y lo mismo Y sucede ahora en cinco- Semana Santa. y 5 que se usaban como compensatorios por fiestas, Así y es. daban los 365 que medimos. Decías de la Semana Santa. En la Semana Santa hay un día que coincide con la luna llena. La Semana Santa tiene que empezar en 40 días antes de ese día, allí viene la Cuaresma, Sí, con una luna llena, con una luna llena. y tiene que terminar en semana con luna llena. Así es. Es algo muy bonito lo de la Semana Santa también, que algún día valdría la pena
averiguarlo y comentar. Es que es un rito sincrético. Claro, completamente sincrético, ¿no? Astronómico. Tiene todo su respeto. Astronómico totalmente. Tiene todo su respeto como creencia, como parte de un credo religioso, pero tiene sus implicaciones antropológicas que es necesario entenderlas y estudiarlas. Quizás no abrirla tanto, porque el abrir mucho puede causar cierta ofensa, ¿no? Pero sin embargo sí es muy importante conocerlo. Muy importante. No, pero además yo leía, escuchaba a este sacerdote José de Jesús Aguilar Valdés. Les recomiendo que lo busquen en YouTube. Es muy interesante escucharlo en su planteamiento de ritos religiosos católicos. Lo hace con una objetividad y un conocimiento cultural espléndido. Y él incluso aborda estos libros del Mar Muerto que dicen que son los libros prohibidos, pero él dice están prohibidos, pero tienen ciertos planteamientos de la vida de Jesús cuando niño, de San José, y los cuenta y dice, bueno, no están incorporados oficialmente al rito católico, pero no dejan de estar relacionados con él. Es muy interesante. Bueno, eso tiene su razón de ser, porque el credo católico es diferente al credo judío. Sí, y allí trae también una explicación de los credos, dice por qué tenemos dos credos. Pero yo lo mencionaba por lo siguiente, cuando habla de la Semana Santa, precisamente se refiere a eso, por qué debe empezar la Cuaresma debe empezar después del miércoles de ceniza, y con luna llena, y termina 40 días después también en una semana con luna llena. Bueno, mencionamos, porque se nos va el tiempo, la medida de distancia que se aplicó tanto en el piso, en el suelo, como en los objetos, la tela, las casas, las vigas, etc. La otra medida, la de la masa, kilogramos o en gramos. Ajá. Y que en el otro sistema eran hasta llegar a la tonelada, pero en el otro eran las arrobas, que eran 11 kilos. Luego, la del tiempo, la hora con sus segundos como 60 segundos. Minutos y segundos, perdón, como submúltiplos, y las 24 horas como el complejo del 365 días. Y luego los meses y los días. Pero nos faltaba una medida que fue la última que atendió el sistema métrico decimal, las de volumen. Sí. El litro, que era igual un decímetro cúbico. Así es. Sí, el volumen, bueno, es importantísimo de conocerlo, porque a partir de él pues se dimensionan un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, si dices cuánto me va a costar mi casa hacerla, pues entonces tiene que saber el volumen de tabique, el volumen de cemento, el volumen de todo, el volumen de agua. Si dices, bueno, yo quiero hacer mi casa que nunca me falte el agua, entonces dices, bueno, ¿cuántos viven ahí? Exacto. Entonces viven tantos, entonces la costumbre del análisis te dice que son tantos litros por habitante. Entonces calculas tu recipiente para eso, ¿no? Sí. Porque dices, bueno, me puede durar un mes. De familia no van a llevar un tinaco de este tamaño, ¿no? Si necesito tener un recipiente que me dure para un mes, por ejemplo, sin surtir externo. Entonces eso te ayuda mucho a tener la salvedad de una vida cómoda, ¿no? Sí. Y segura. Y además, bueno, vienen los otros usos de la medida de volumen. El gas lo compra uno por kilos, pero también lo puede uno comprar por litros en algunos lugares. Los líquidos en general se venden en litro, galón en el sistema americano y litros en el decimal. Sí, por ejemplo, fíjate, tú das muchas pinturas, cuando llegas y las compras, bueno, quiero un galón o 2 litros. Pero si compras la cubeta, ¿es de cuánto? De 19 litros. Así es. Entonces, convivimos con ambos sistemas, aunque desde luego mucho más fácilmente para nosotros el métrico y el decimal, y la otra, en la moneda, el sistema decimal. Así es. Y nuestra estructura de pensamiento, que viene desde la familia y desde la educación escolar, es decimal. El 10 es un número clave para memorizar, para aprender, para regular.
Y tenemos muchas cuestiones establecidas. Para medir calidad. Para medir calidad, para calificar. ¿Cuánto sacaste? Sacaste 10. Las leyes de Moisés son 10. Las tablas de multiplicar del 1 al 10. Son 10. Aunque algunos cuadros ponen del 1 al 12, pero en general lo habitual es 10. Uno mide grupos de 5 y luego la otra fórmula para memorizar agrupaciones son los números primos. El 1, el 3, el 5, el 7. 1, 3, 5, 7, 9. 9 ya no. No, 9. Y el 10, que no es primo, pero sí culturalmente se volvió un número primordial. No primo, pero sí primordial. Vean qué riquísimo tema, de verdad. Bueno, yo ahora que leí un poquito, de verdad... y fíjate que, por ejemplo, ya en el nivel ingenieril, atrapa? En el nivel ingenieril hay, por ejemplo, la cuestión de todo lo que es la instrumentación. Esto que ven ustedes... Muéstranos, cuéntanos rápidamente antes pues de es una regla de cálculo. Esto es una regla, está hecha no con números decimales, sino es una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir logarítmica? Que tiene un crecimiento no lineal así, sino va creciendo en forma de parábola. Y con esto, esas son las reglas de cálculo de antes. Con esto no sumábamos, pero sí multiplicábamos. Que hoy nada más pones esto y rápido sale, ¿no? Es dividir, decías 2 por 2, aquí le pones 2, el índice 2, buscas el 2 y aquí tienes el 4. Pero también todas las funciones trigonométricas las tenías aquí que también los tenías logaritmos y antilogaritmos, también los tenías aquí. Luego, otra cosa que no trajiste es el escalímetro. Sí, y sí se quedó, por cierto. El escalímetro. Entonces, bueno, pues... Y la otra que ya no abordamos ahora, pero que deberemos algún día abordar. De allí se van derivando otro. En la medida en que la tecnología va avanzando, hay necesidad de medir. Hasta llegar hoy a estos focos que se miden en... Lumens. En lúmenes. Aquí tenemos un medidor de lumens, precisamente, mira. Es un medidor de lumens y según el medidor de lumens nos dice que este foco tiene, vamos a ver, 151 lux. 151 lux. Y por consumo los medíamos hasta hace poco de cuántos watts era. Así es. Y aquí tenemos otro medidor de luz. Las velas se medían por bujías. Este medidor es un medidor más sofisticado que te sirve para fotografía, en el cual le aprietas un botón y ya te dice qué diafragma y qué velocidad tienes que utilizar dependiendo del asa que estés utilizando. Pues, amigos, es un riquísimo y apasionante tema que le recomendamos que le entre. De verdad, va usted a enriquecer su visión del mundo, porque acuérdese, el mundo lo medimos, lo dimensionamos, lo captamos, lo percibimos con dos lenguajes. La lengua materna, en términos de que con ella aprendemos a conceptualizar este universo que nos rodea y en el cual estamos, y el lenguaje matemático, porque con él aprendemos a cuantificar y establecemos una relación dialéctica entre la lengua materna, comparativa, complementaria con la comparativa, que es el lenguaje matemático. Pues gracias. Lo que no se mide no se controla. Hay cosas que se miden y no se controlan, pero de eso no vamos a hablar hoy. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días en otro tema curioso aquí en De Tiempos y Palabras. Mario Velázquez, nos vemos dentro de 8 días. Saludos a Arturo. Soy Marcial Guerrero. Saludos, Arturo. Nos vemos dentro de 8 días por aquí. JMS Radio, diversidad auditiva.